Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Los apuntes para estas lecturas fueron tomadas del libro del profesor William Trench. Este libro en inglés fue publicado en el año 2013. Ecuaciones diferenciales elementales y problemas con valores en la frontera. Lectura número 14. Capítulo 2. Ecuaciones diferenciales de primer orden. Sección 2.2. Ecuaciones separables. Todo este material lo tengo disponible en mi página sobre ecuaciones diferenciales en el sitio Cálculo 21, desde donde además se puede descargar un PDF sobre los enlaces para observar la solución de los ejercicios propuestos en el libro del profesor Denis Gesil sobre ecuaciones diferenciales, de las ediciones 7 y 9. Todo lo contenido en la edición 9 está en la edición 7, con otros capítulos adicionales. Ecuaciones separables. Una ecuación diferencial de primer orden es separable si se puede escribir de esta forma. Observen que en ambos miembros solamente aparecen factores. Y el lado izquierdo es un producto de la primera derivada de y de la función y. Y el lado derecho es una función de x. Reescribir una ecuación diferencial separable en esta forma se llama separación de variables. En la sección 9.2.1 usamos la separación de variables para resolver ecuaciones lineales homogéneas. En esta sección aplicaremos este método a ecuaciones no lineales. Para ver cómo resolver este tipo de ecuaciones, primero supongamos que y es una solución. Sean g de x y h de y antiderivadas de g minúscula de x y h minúscula de y. Es decir, al derivar h mayúscula de y se obtiene h minúscula de y. Y al derivar la función g mayúscula de x se obtiene la función g de x. Y por supuesto y es una función de x. Entonces, de la regla de la cadena, al derivar h de y de x, primero se deriva h y luego de derivar h en términos de y, se multiplica por la derivada de y en términos de x. Y h' de y pues es igual a h minúscula de y. Por lo tanto, la ecuación dada en 9.2.2-1 es equivalente a esta otra, donde el miembro izquierdo está expresado como la derivada de h y el miembro derecho como la derivada de g respecto a la x. De tal modo que integrando ambos lados de esta ecuación y combinando las constantes de integración, se obtiene la función h en y igual a una función g mayúscula en x más una constante de integración c. Aunque dedujimos esta última ecuación, asumiendo que y es una solución de la ecuación separable, ahora podemos verla de manera diferente. Cualquier función diferenciable y que satisfaga 9.2.2-3 para alguna constante c es una solución de la ecuación separable. Para ver esto, diferenciemos ambos lados de 9.2.2-3 usando la regla de la cadena en el miembro izquierdo para obtener que es equivalente a esta otra ecuación debido a 9.2.2-2. En conclusión, para resolver la ecuación separable basta con encontrar las funciones g mayúscula igual a g mayúscula de x y h mayúscula igual a h mayúscula de y que satisfaga
9.2.2-2. Esto es que al diferenciar h mayúscula de y se obtenga h minúscula de y. Y lo mismo al diferenciar g mayúscula de x se obtenga g minúscula de x. Entonces cualquier función diferenciable y igual a y de x que satisfaga 9.2.2-3 es una solución de la ecuación 9.2.2-1. Y esto como que es más fácil hacerlo que decirlo, como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo ilustrativo. Ejemplo ilustrativo 9.2.2-1. Resuelve esta ecuación diferencial. Primero observamos que en la ecuación no aparecen sino factores, de tal modo que podemos separar variables. Y aquí solamente también aparecen factores. Factores que multiplican y factores que dividen. Integrando se obtiene lo siguiente. Arco tangente de y, que es la antiderivada en el miembro izquierdo, la antiderivada de 1 sobre 1 más y al cuadrado. Y esto igual a la antiderivada de x en el miembro derecho, que es x a la 2 dividido entre 2. Y se adiciona la constante de integración c. Y de aquí se puede despejar fácilmente y, por lo tanto y es igual a tangente de x a la 2 medios más c. Y esta es una solución explícita de la ecuación diferencial. Ejemplo ilustrativo 9.2.2-2. Apartado A. Resuelva esta ecuación diferencial. Apartado B. Resuelva el problema de valor inicial compuesto por la ecuación diferencial y esta condición inicial. Y de 1 igual a 1. Aquí también se tiene un problema de valor inicial en el apartado C, donde la condición inicial es y de 1 igual a menos 2. Entonces, primero hagamos lo que se pide en el apartado A. Resolvemos la ecuación. Separamos variables. En el miembro izquierdo solamente aparecen factores que involucran a y y a su primera derivada. Y en el miembro derecho una función de x. Integrando se obtiene. Aquí se está integrando ambos miembros respecto de la variable independiente x. Y luego de multiplicar por 2 y pasar ese término al miembro izquierdo se obtiene esta ecuación. La última ecuación muestra que c debe de ser positivo si y va a ser una solución de la ecuación diferencial en un intervalo abierto. Debe ser positivo porque el miembro izquierdo es positivo para cualquier x y y números reales. Por lo tanto, dejamos 12 expresado como a al cuadrado, para garantizar pues que es positivo, con a mayor que 0. Y reescribimos la última ecuación de esta forma. Esta ecuación tiene dos soluciones diferenciables para y en términos de x. Al despejar pues y, las curvas solución definidas por 9.2.2-8 son semicírculos sobre el eje x y las definidas por 9.2.2-9 son semicírculos debajo del eje x. Observe la figura 9.2.2-1. Aquí se muestran dos ejemplos de curva solución para dos valores distintos de la c. Esta está por encima del eje x y con c igual a raíz de 2. Y está definida en el intervalo de menos raíz de 2 a 2. Y acá se muestra la curva solución para c igual a raíz de 5, sustituida en la otra y precedida pues el miembro derecho del signo menos. Y esta curva solución
es válida en el intervalo de menos raíz de 5 a raíz de 5. Ahora el apartado B, resolvamos el primer problema de valor inicial. Este problema, donde y es positiva para x igual a 1. Por lo tanto, y tiene la forma dada en 9.2.2-8, con el miembro derecho positivo. Ahora hallamos el valor numérico de la constante c o del parámetro c, sustituyendo los valores numéricos de la condición inicial x igual a 1 y y igual a 1 en 9.2.2-7 en esta ecuación. Entonces queda a al cuadrado igual a raíz de 2, o mejor dicho, a al cuadrado igual a 2, por lo tanto a igual a raíz de 2. Y se obtiene esta solución del problema de valor inicial. Esta función en este intervalo. Apartado C. En este problema de valor inicial, y debe de ser negativo en x igual a 1. De tal modo que la solución de este problema tiene esta forma. Al sustituir x igual a 1 y y igual a menos 2 en esta ecuación, se obtiene a la 2 igual a 5. Esto es a igual a más o menos raíz de 5. Por lo tanto, la solución de este problema de valor inicial es esta función en este intervalo. En los ejemplos ilustrativos anteriores, 9.2.2-1 y -2, pudimos resolver o despejar la ecuación h de y igual a g de x más c para obtener fórmulas explícitas para las soluciones de las ecuaciones diferenciales dadas. Como veremos en el siguiente ejemplo, esto no siempre es posible. En esta situación debemos ampliar nuestra definición de una solución de una ecuación separable. El siguiente teorema proporciona la base para esta modificación. Omitimos la demostración que requiere un resultado de cálculo avanzado llamado teorema de función implícita. Teorema 9.2.2.1. Suponga que g igual a g de x es continua en el intervalo abierto de a a b y que h igual a h de y es continua en el intervalo abierto c d. Sea g mayúscula una antiderivada de g en el intervalo AB y sea h mayúscula una antiderivada de h en el intervalo CD. Sea x sub 0 un punto arbitrario en AB. Sea y sub 0 un punto en el intervalo CD tal que h de y sub 0 sea diferente de 0. Y defina la constante c igual a h mayúscula en y sub 0 menos g mayúscula en x sub 0. Entonces hay una función y igual a y de x definida en algún intervalo abierto de a sub 1 a b sub 1, donde a es menor o igual que a sub 1, menor que x sub 0, menor que b sub 1, menor o igual que b, tal que y de x sub 0 sea igual a y sub 0 y h mayúscula de y sea igual a g mayúscula de x más c para a sub 1 menor que x menor que b sub 1. Por lo tanto, y es una solución del problema de valor inicial, de este problema. Es conveniente decir que 9.2.2-11 con c arbitrario es una solución implícita de la ecuación diferencial y las curvas definidas por esta función solución implícita son curvas integrales de la ecuación diferencial. Si se satisface esta igualdad,
diremos que esta función es una solución implícita del problema de valor inicial dado acá por la ecuación diferencial y esta condición inicial. Sin embargo, tenga en cuenta estos puntos. Primer punto, para algunas elecciones de C puede que no haya funciones diferenciables Y que satisfagan esta igualdad. Segundo punto, la función Y en 9.2.2-11, no toda esta igualdad en sí es una solución de la ecuación diferencial. Ejemplo ilustrativo 9.2.2-3. Apartado A. Encuentre soluciones de esta ecuación diferencial. Apartado B. Encuentre una solución de este problema de valor inicial. Solución. Solución del apartado A. Separando variables se obtiene y por integración hallamos esta solución implícita uniparamétrica de esta ecuación diferencial. Y es una función de x, pero aquí no es posible despejar a y en términos de la x. Y aunque fuera posible, sería muy complicado e innecesario. Solución del apartado B. Al imponer la condición inicial y de 2 igual a 1, en esta solución se obtiene esta igualdad. Entonces C es igual a menos 4. Por lo tanto, esta ecuación es una solución implícita del problema de valor inicial. Es decir, en esta ecuación hay una función y de x implicada que es solución del problema de valor inicial. Aunque más de una función diferenciable y igual a y de x satisface la ecuación cerca de x igual a 1, se puede demostrar que solo hay una función que satisface la condición inicial. La figura 9.2.2-2 muestra un campo direccional y algunas curvas integrales para esta ecuación diferencial. Soluciones constantes de ecuaciones separables. Una ecuación que presente esta forma es separable ya que se puede reescribir de esta otra forma, pues donde se han separado las variables. Sin embargo, la división por P de Y no es legítima si P de Y es igual a 0 para algunos valores de Y. Los dos ejemplos siguientes muestran cómo abordar este problema. Ejemplo ilustrativo 9.2.2-4. Encuentre todas las soluciones de esta ecuación diferencial. Acá debemos dividir por P de Y igual a Y al cuadrado para separar variables. Esto no es legítimo si Y es una solución de la ecuación que sea igual a 0 para algún valor de x. Una de estas soluciones se puede encontrar mediante inspección. Y idénticamente 0. Ahora suponga que Y es una solución de la ecuación diferencial que no es idénticamente 0. Dado que Y es continua, debe haber un intervalo en el que Y nunca sea 0. Dado que en este caso la división por Y al cuadrado es legítimo para toda x en este intervalo, podemos separar variables para obtener esta ecuación siempre y cuando Y sea distinto de 0. Integrando ambos miembros respecto a la variable independiente de x se obtiene esta igualdad, que es equivalente a esta. Aquí pudimos despejar Y en términos de la x, así que esta es una solución explícita de la ecuación diferencial.
Hemos demostrado que si y es una solución de esta ecuación que no es idénticamente 0, entonces y debe tener esta forma. Al sustituir esta función en la ecuación diferencial, puede verificar que esta función es una solución de la ecuación. Por lo tanto, las soluciones de la ecuación son y idénticamente 0 que se obtuvo por inspección. Sí, porque si y es 0, pues este miembro derecho vale 0 y la derivada de 0 es 0. Y también son soluciones de la ecuación diferencial las funciones que presentan esta forma. Tenga en cuenta que la solución y idénticamente 0 no tiene esta forma para ningún valor de c. O sea, no es posible asignar un valor a c de tal manera que y sea igual a 0, que este miembro derecho de 0. Esta figura 9.2.2-3 muestra un campo de direcciones y algunas curvas integrales para la ecuación diferencial. Ejemplo ilustrativo 9.2.2-5. Encuentre todas las soluciones de esta ecuación diferencial. Aquí debemos dividir por p de y igual a 1 menos y al cuadrado para separar variables. Esto no es legítimo si y es una solución de esta ecuación que sea igual a más o menos 1 para algún valor de x. Se pueden encontrar dos de estas soluciones mediante inspección, o sea, dos soluciones de la ecuación diferencial, que son y idénticamente 1 y y igual idénticamente a menos 1. A partir pues de la ecuación original dada. Pues por ejemplo, si y es igual a 1, el miembro derecho me da 0. Y la derivada de 1 es 0, 0 igual a 0. Dado que 1 menos y al cuadrado es continuo, debe haber un intervalo en el que 1 menos y al cuadrado nunca sea 0. Dado que la división por 1 menos y al cuadrado es legítima para toda x en este intervalo, podemos separar las variables a partir de acá para obtener esta ecuación equivalente. Una expansión en fracciones parciales a la izquierda produce esto, e integrando se obtiene. Por lo tanto, al aplicar exponencial natural en ambos lados de esta igualdad se obtiene esta ecuación. Cuando yo resuelva los problemas propuestos para este tema en este libro, lo hago de manera más detallada que en estos ejemplos. Sigamos. Dado que y de x es diferente a más o menos 1 para x en el intervalo en discusión, esta cantidad no puede cambiar de signo en ese intervalo. Por lo tanto, podemos reescribir la última ecuación sin las barras de valor absoluto, donde c es igual a más o menos Euler de k, dependiendo del signo de y menos 1 dividido y más 1 en el intervalo. Despejando para y se obtiene esta función. Hemos demostrado que si y es una solución de la ecuación diferencial dada, que no es idénticamente igual a más o menos 1, entonces y debe de ser de esta forma. Sustituyendo esta función en la ecuación diferencial puede verificar que efectivamente es una solución de esa ecuación. Entonces las soluciones de la ecuación son estas dos que se obtuvieron por inspección, que son las soluciones constantes, y las funciones que presentan esta forma.
Tenga en cuenta que la solución constante y idénticamente 1 se puede obtener de esta fórmula tomando c igual a 0. Sin embargo, la otra solución constante y idénticamente menos 1 no se puede obtener de esta manera. Esta figura 9.2.2-4 muestra un campo direccional y algunas curvas integrales para la ecuación diferencial. Diferencias entre ecuaciones diferenciales lineales y no lineales. El teorema 9.2.1.2, el teorema de existencia de unicidad, establece que si P y F son continuas en el intervalo abierto AB, entonces toda solución de esta ecuación diferencial lineal de primer orden en AB se puede obtener eligiendo un valor para la constante C en la solución general. Y si x sub 0 es cualquier punto en el intervalo AB y y sub 0 es arbitrario, entonces este problema de valor inicial tiene una solución en el intervalo AB. Lo que no es cierto para las ecuaciones no lineales. Primero vimos en los ejemplos ilustrativos 9.2.2-4 y 5 que una ecuación no lineal puede tener soluciones que no se pueden obtener eligiendo un valor específico de la constante que aparece en la familia uniparamétrica de soluciones. En segundo lugar, en general es imposible determinar el intervalo de validez de una solución a un problema de valor inicial para una ecuación no lineal simplemente examinando la ecuación, ya que el intervalo de validez puede depender de la condición inicial. Vimos, por ejemplo, en el ejemplo ilustrativo 9.2.2-2, que la solución de esta ecuación diferencial y esta condición inicial, esto es, de este problema de valor inicial, es válida en este intervalo, donde A es la raíz cuadrada de x sub 0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado. Ejemplo ilustrativo 9.2.2-6. Resuelva este problema de valor inicial. Aquí debe de ser y' para indicar la primera derivada de y. Corrijamos. Solución. Primero suponga que y sub 0 es distinto de 0. Por el ejemplo ilustrativo 9.2.2-4 sabemos que y debe tener esta forma. La imposición de la condición inicial muestra que c es igual a menos 1 sobre y sub 0. Sustituyendo acá se obtiene esta solución, que también es una solución si y sub 0 es igual a 0. Si y sub 0 es menor que 0, el denominador no es 0 para ningún valor de x, por lo que la solución es válida en el intervalo completo de menos infinito hasta más infinito. Si y sub 0 es mayor que 0, la solución es válida solo en este intervalo. Así concluye esta lectura. En la próxima lectura, la número 15, voy a resolver detalladamente algunos ejercicios propuestos en el libro del profesor William Trench. Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube y una vez suscritos hagan clic sobre esta campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.